Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Popular, este programa que semanalmente hacemos en televisión regional, tratando de dar una mirada profunda de nuestra realidad desde una perspectiva popular. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Bien, Bien. y hoy un tema también muy especial como los que venimos teniendo para profundizar un debate que, si bien se ha tornado nacional, siguen con algunas aristas para poder debatir con gente muy especial. Exactamente, programa número 13, este de Dossier Popular. No somos supersticiosos, pero esperemos que sea con mucha Después suerte. le contamos qué pasó. Después le contamos Claro, qué pasó. para poder terminar tranquilo. Exacto. Bueno, ahora en un ratito nomás arrancamos presentando a los invitados que van a dar distintas miradas, como hacemos cada semana, sobre el tema, pero arrancamos como siempre con el informe de Dossier Popular. La Ley Nacional 26.150, a partir de su sanción en 2006, crea el Programa de Educación Sexual Integral. Esta ley obliga al Estado Nacional y a las provincias a garantizar el acceso a los contenidos estipulados por la norma. Pero hay quienes plantean diferencias con el proyecto de la ESI. La Educación Sexual Integral pretende establecer un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes al cuidado de su propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. En junio pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la Ley de Educación Integral de la provincia, pero la norma no pasó el visto bueno de los senadores santafesinos. En septiembre pasado, ocurrió lo mismo con el proyecto de Ley de Educación Provincial, que contiene artículos referidos a la ESI. También aquí, los legisladores de la Cámara Alta se pusieron en sintonía con los sectores más conservadores. La semana pasada nuevamente se realizaron en diferentes ciudades del país marchas convocadas por referentes religiosos católicos y evangélicos en contra de la educación sexual integral. Los argumentos los resumen básicamente dos consignas: educar sin ideología de género y con mis hijos no te metas. Muchos de estos movimientos se apoyan en afirmaciones falsas, como la de sostener que los cambios que impulsa la ley pretenden dejar afuera a los padres de la educación de sus hijos. Se apoyan en afirmaciones falsas. Mientras este debate empantana el avance legislativo y su aplicación práctica, las estadísticas muestran que los porcentajes de embarazos adolescentes se mantienen estables durante los últimos 5 años, según las cifras del Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Los factores que inciden en el embarazo adolescente podrían decirse que son multicausales, pero sin duda el más importante y frecuente es la falta de educación sexual integral. Es la falta de educación sexual integral. En los hospitales y centros de salud vienen detectando un aumento de las infecciones sexuales entre adolescentes y jóvenes, que según los profesionales de la salud también tiene que ver con la falta de información que reciben. En los lugares donde la educación sexual integral ha sido aplicada, los trabajadores de la educación han podido detectar casos de abusos en chicos que antes no se animaban a contar o directamente no eran comprendidos como abusos. Hoy, en Dossier Popular, la educación sexual integral. Ahí estaba. Vamos a comenzar a participar, digamos, con los invitados a presentarlo, ¿te parece? Exactamente, hoy está con nosotros Esteban Paulón, subsecretario provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Claudia Semino, secretaria de Género de ANSAFE, y Andrea Fernández, docente y directora de Jardín número 1. Perfecto, bueno, vamos a arrancar con Claudia. Un poquito, un pantallazo, cómo nace todo esto, cómo se fue profundizando el debate. Y preguntarte también la resistencia de grupos, imagino, que son los grupos de antaño. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? En realidad, educación sexual se trabaja en las escuelas desde hace décadas. Yo trabajo en una escuela en Zona Sur, en el Gaucho, y allí hace 20 años que entré un día a trabajar en un 7º grado y me dice una de las compañeras, bueno, mañana tenemos que elaborar educación sexual con los chicos. Yo dije, bueno, ¿de qué se tratará? Claro. Cero formación, cero capacitación. Y allí un recorrido, o sea que tenemos un recorrido las y los docentes en este sentido. Sin lugar a dudas, es una ley que nace por la necesidad, de un movimiento de mujeres que necesitaba que haya cosas que vayan cambiando y que lo instituido deje de ser tal. De esto hace 12 años y esta ley no tiene un cumplimiento efectivo y eso claro. Es porque hay una definición clara y política de que esto no suceda. Nosotros estamos... Yo creo que cada paso que avanza el movimiento de mujeres es un paso que no vuelve hacia atrás. Planta una bandera, pero sigue para adelante. Con las últimas legislaciones, pero mismo todo el movimiento que se desarrolló con el tema de aborto, todos estos debates que
trajeron esta gran ola que avanzó, esa ola no se queda allí, esa ola va a No va a retroceder, digamos. No va a retroceder, eso lo tenemos claro. Así como tenemos la certeza de que va a salir la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, también tenemos claridad que la ESI va a ser aplicada en todas las instituciones. Tiene que ser así, lo necesitamos de esa manera, así que vamos a laburar para eso. Bien. Esteban, en este marco, digo, ¿qué importancia tiene? Porque por más allá que se viene dando, más allá que se discute, ¿qué importancia tiene que avance una legislación? Digo, ¿qué implica para la aplicación de esas políticas que haya de respaldo una legislación? Fundamentalmente, contar con una herramienta que nos garantice la aplicación. Digo, la ley, como bien decía Claudia, la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional está vigente desde el año 2006. En el año 2008 se crea en la provincia el programa provincial que capacita docentes. Vemos todas las dificultades que hay para su implementación plena, como quisiéramos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué Bueno, es lo que encuentran? muchas veces, primero hay un tema de recursos, ¿no? Hay que decir que en los últimos años el Ministerio de Educación de la Nación ha cortado todo el financiamiento existente para el programa de educación sexual integral, como ha pasado con Conectar Igualdad, como ha pasado con otros programas, y a veces se complica a las provincias por sí solas garantizar un financiamiento, porque si queremos tener docentes capacitados y capacitadas para la educación sexual integral, tenemos que garantizarles que puedan tomarse los días, que sean reemplazados, que puedan estudiar. Digo, pensar también la agenda docente desde ese lugar, ¿no? De jerarquizar este tema. Después también las resistencias objetivas que tienen que ver con cuestiones ideológicas. Nosotros tenemos una política en el gobierno de la provincia de titularización docente, concursos, cargos, que es muy importante, pero muchas veces algunas de las personas que tienen trayectoria, horas, escalafón, puntaje y titularizan algunos cargos, son personas que tienen ciertas creencias muy arraigadas y que aplican o ven el sistema educativo a través de esas lentes, y de alguna manera esto hace que la educación sexual integral no llegue como debiera a las escuelas. Por eso me parece que la ley lo que viene a dar es una garantía de un derecho que queremos cumplir, viene a dar una estabilidad a los y las docentes y una seguridad para poder implementar. Yo entiendo también muchos y muchas docentes en ciertos contextos dar el debate de la ESI cuando tenés un directivo o un contexto educativo o familiar incluso, ¿no? Contextos. Tenemos en la provincia 363 municipios y comunas que son distintas realidades, más de 6.000 instituciones educativas. Ahí creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto con un marco legal que nos permita, sobre todo en este momento donde tenemos el mayor desafío, que es que los sectores que se oponen a la implementación de la ESI, que habían quedado un poco relegados a partir de la aprobación del matrimonio igualitario y la identidad de género, con la experiencia trunca por ahora del aborto, con esta victoria pírrica que obtuvieron en el Senado, y hay que recordar muy bien también cómo votaron nuestros senadores y senadoras esta ley, realmente hoy se sienten envalentonados para ya no detener o retardar la aplicación de la ESI, sino, como lo han expresado en la marcha reciente del Con mis hijos no te metas, directamente derogar ESI, derogar identidad de género y derogar matrimonio igualitario. Esto lo están diciendo ya abiertamente en los distintos medios. Entonces creo que tenemos que organizarnos, todos quienes nos consideramos en los sectores populares, desde distintas expresiones, creo que tenemos que estar muy organizados y muy afinados y afinadas para que esto realmente no prospere. Bueno, Andy, tengo la dicha de que haya trabajado con el nene más grande que tenemos con Cisela, el trabajo con los padres, ¿no? Porque viste que está Con mis hijos no te metan. ¿En qué lugar quedan papá y mamá en todo este debate, en toda la charla de la educación sexual? Preguntarte a vos cómo se trabaja para, digamos, aniquilar esos miedos. Sí. Pensando también que es uno de los argumentos, ¿no? Sí, claro. Que la ESI viene a correr de la educación a los padres. Mira, es complejo, pero yo voy a tomar algunas de las cosas que dijo Claudia y digo, hay algo que no se detiene. Y cuando las mujeres, con muchos compañeros varones al lado, otros enfrente, dijimos, plantamos esta bandera está plantada. Más tarde o más temprano algunas cosas van a llegar porque no vamos a retroceder. Y en esto no vamos a retroceder, no por conquistas personales o solo de las mujeres, porque tiene que ver con las conquistas de la privada, porque lo que decían ustedes en el informe, porque los abusos a veces no son reconocidos como tales, porque vos sí te metés con tus hijos de este modo abusivo y encubierto. Y de esto se trata la ESI. La ESI no se trata de todas esas
argumentaciones de perogrullo que vienen diciendo que les vamos a enseñar, digo, y arranca, en verdad se arranca con les van a enseñar a masturbarse, y he leído posteos al respecto de la zoofilia, la necrofilia, cualquier barbaridad. Digo, y me preguntaban el tema de las familias. Yo siempre les digo a los equipos docentes con los que trabajo, si no pedimos permiso, ni mandamos el listado de contenidos de matemática o de lengua, ¿por qué debiéramos, qué cosa estamos haciendo mal, que debo pedir permiso y autorización y hacer así como una encuesta y una entrevista a cada familia para enseñarle a este pibe o a esta piba que nadie debe tocarlo si él no quiere? Y esto no quiere decir, como dicen algunos, el niño no se va a dejar tocar por el pediatra. No, caramba, los niños y las niñas son mucho más sabios. Es uno de los argumentos también que hemos escuchado, por eso que voy muchos de los tomando... chicos fueron reticentes a la hora de ser revisados por el médico. Y la verdad que uno, y lo puede decir la compañera también en su práctica, uno no escucha esto, no viene ninguna mamá o ningún papá a decir, lo llevé al pediatra y hizo un berrinche porque no se dejó tocar. Sí, vienen algunas mamás y dicen, vos sabés que me reclama que deje de bañarlo, y está buenísimo, tiene 5 años, es su cuerpo. O estoy yo en el baño, no entres. Con lo cual, por contrapartida, a la familia les viene bárbaro porque también el lugar del baño del adulto y de la adulta es un poco más respetado que en esta cosa que los pibes, ¿viste? Las pibas te entran al baño. Digo, decir, por favor, 5 minutos de baño para mí. Bueno, estas cosas pasan, no pasa nada así como terrible como se vienen estos verdaderos falsos, ni mucho menos. Y con las mamás y los papás, y las abuelas y los abuelos, la idea es esta, ¿no? Poder decir, acá sí nos metemos con tu hijo porque somos maestras, somos maestros. Claudia, digo, pensamos en la familia, pensamos en el Estado con las leyes, digo, pero los verdaderos protagonistas de la ESI, que son los estudiantes en los diferentes ámbitos, digo, ¿cómo reciben la información? ¿Cómo reciben el tratamiento de la educación sexual? ¿O si lo reclaman? Digo, ¿cómo es esa relación? Mirá, una compañera que trabaja en secundaria, que da matemáticas, que los otros días me confiesa, no sé qué hacer para captar la atención de los pibes, porque esto, que aquello, se dispuso a tomar un comentario que había escuchado por allí, en vez de darse vuelta y seguir con la clase, o el basta, trabajemos en esto, toma eso que había escuchado, que efectivamente era algo que venía a cuenta, y la compañera se dispone a trabajar ESI en esa clase de matemática y me confiesa que fue el momento donde captó la atención de todos, que después se generó un clima que le habilitó poder seguir su clase de matemática desde otro lugar. Digo, yo no tengo lugar a dudas que cuando nosotras nos disponemos a trabajar educación sexual con nuestros chicos y nuestras chicas, se genera una cosa muy especial. Circula la palabra, todos entienden claramente de qué hablamos cuando hablamos de respeto hacia el otro, de qué significa escuchar al otro y fundamentalmente también hablar de mí. Esos niños o niñas acostumbradas a hablar siempre, estar hablando del otro, empiezan a colocarse en un lugar de un protagonismo absoluto y lo que les pasa a ellos y a ellas es lo que importa en ese momento. Y esto no es habitual en la escuela pública que tenemos actualmente y es fundante que empecemos a generar estos espacios para que de verdad algo empiece a cambiar. Y en relación a lo que decía, yo creo que con el tema de la familia hay un dato mucho más también relevante en relación a muchas mamás, muchos papás que se acercan a pedir la clase de educación sexual porque no saben encarar el tema y porque les facilita lo que pasa en las escuelas. Entonces, sí, tenemos algunos que vienen y se quejan y traen una cartita, pocos y los menos, pero tenemos muchas familias acercando a decir, bueno, che, buenísimo lo que estamos tratando incluso uno de cuando trabajar. piensa en el protagonismo de las familias en la formación, cuántas veces la escuela es el primer escalón que después los padres pueden profundizar en el sentido que crean correspondiente, digo, ¿no? Pero a veces ese puente para arrancar, si no está en la escuela, en la casa no arranca, ¿no? Pensaba, Esteban, ¿cómo es la relación en esta discusión con las instituciones privadas? Digo que en su mayoría son religiosas en nuestro país, o gran parte de esas. Digo, porque también aparece un debate como que queden escuelas públicas con educación sexual y que las escuelas privadas queden sin educación sexual porque lo deciden. Un debate digo, que apareció incluso en lo de las clínicas privadas con el aborto y las clínicas públicas. ¿Qué visión tienen de eso? Bueno, primero hay que decir que la educación para el amor no existe. La ley se llama de educación sexual integral.
Y el ideario institucional de las escuelas confesionales en nuestra provincia, el 30% aproximadamente de las instituciones son de gestión privada. Sobre eso, ese universo, la gran mayoría son de gestión privada confesional. El ideario institucional de una escuela religiosa puede estar en catecismo, pero así como no está en historia, ni en geografía, ni en matemática, ni en biología, ni se enseña el creacionismo en lugar de la teoría de la evolución. Por ahora. Por ahora, o por lo menos lo tenemos que ir controlando. Tampoco puede ser opinable esto, ¿no? Porque hay un marco legal. Mira, el otro día, a raíz de la visibilidad que tiene el tema, hablando con un colega de ustedes del norte de la provincia, donde a veces estos temas cuestan más, la verdad que un muy buen diálogo, entendiendo, despejando muchas de estas mentiras o estas manipulaciones de información que se plantean, pero llega un momento donde el periodista dice, pero yo te tengo que decir que la verdad que a mí lo que me preocupa es por qué tan temprano a los chicos y a las chicas se les enseña que existe la diversidad. Por un cuadernillo para colorear que hicimos nosotros de la subsecretaría, que lo trabajamos con papás y mamás, porque no se trabaja en escuelas, se trabaja en intervenciones en espacios públicos donde los papás y las mamás vienen con los nenes y las nenas, pintan y colorean juntos, bueno, y hablan super light, ¿no? Digo, no todos los príncipes se enamoran de princesa, viva la igualdad, no discriminar, o sea, conceptos básicos que sobre la base del dibujo y del juego vamos trabajando. Y entonces ya, pero ahí porque muestran dos príncipes de la mano y dos princesas de la mano, ¿por qué tan temprano? Yo le decía, porque hay una ley de matrimonio igualitario, porque nos podemos casar, porque hoy para la ley, que está por sobre el ideario institucional, yo adoro mi escuela, la amo con todo mi corazón, terminé el primario en el Normal 2, la quiero muchísimo, sé que hay escuelas súper prestigiosas, sé que hay escuelas que son queridas en los pueblos, pero nunca el ideario institucional en un Estado laico, ni la cuestión de una religión puede estar por sobre la ley. Entonces nosotros tenemos una ley de matrimonio igualitario o una ley de identidad de género. En el caso del matrimonio igualitario nos habilita a las personas homosexuales a casarnos y adoptar. Nuestros hijos e hijas están yendo a los jardines de infantes. Entonces, no queremos que esto se hable para que cuando un nene o una nena dice, ¿y vos cómo es tu familia? Porque eso se trabaja en nivel inicial, la diversidad familiar. Y esto está incorporado hace 1000 años ya. No solo que ya no hay juegos de princesas y autitos, o fútbol y elástico, bueno, hacia eso debiéramos ir, desnaturalizar esta cuestión de los roles de género. En relación a las familias, los contenidos de la ESI son clarísimos y hablan antes de la ley de matrimonio de la diversidad familiar. Hablan antes porque solo el 30% de las familias en Argentina son papá, mamá e hijos. Claro. La enorme mayoría de las familias, no de la diversidad sexual, abuelos, abuelas, tíos, tías, entornos afectivos, parientes, papá solo, mamá sola. Digo, hoy hay una constelación de familias. Y claro, digo, ¿y vos cómo es tu familia? No, yo tengo 2 papás o 2 mamás. Tenemos que enseñar que existen las familias de la diversidad. Entonces, y esto tiene que ser en todas las instituciones, porque sería discriminatorio y de incumplimiento de una ley si una de estas escuelas no permitiera que los hijos o hijas de nuestras familias fueran ahí. Y te redondeo con esto. Yo tengo sobrinos pequeños, ¿no? Desde los 12 hasta los 1 año y medio. Yo realmente no me hablaría con mi familia si a mis sobrinos les ocultaran mi matrimonio. Yo estoy casado, tengo un marido, hace 4 años estoy casado, mis sobrinos bailaron en mi casamiento, participaron en un casamiento como cualquier otro, con torta, con carnaval carioca, con cotillón, como se casa cualquiera. Trencito y todo. Claro. Para ellos lo natural, y es perfecto que así sea, es la diversidad. Claro. En casa hay 3 tíos que están casados con tía y hay un tío que está casado con otro tío. Y entonces digo, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Ocultarlo? Claro. Que mi hermano me guarde los sobrinos hasta que ellos sean grandes. Entonces, esta idea de que un chico, porque es chico, no va a entender o lo vamos a contagiar, claro, sigue persistiendo la idea de que la homosexualidad está mal, que es algo pernicioso y que por eso no hay que hablarlo. Sin embargo, se duda que vivimos en una sociedad heteronormativa y tanta cuestión. Normalmente los chicos, cuando hablas del amor y la concepción del mismo, lo interpretan muy rápido. Totalmente, y estos son contenidos obligatorios en todas las escuelas. Claro. Basta de ese verso de la educación para el amor, por favor. Claro. La educación es educación sexual integral y un conocimiento científico. Después la familia te quiere educar en la virginidad hasta el casamiento, en la castidad. Tiene toda la libertad. Es perfecto y nadie está reemplazando a la familia. Pero mira, te doy otro ejemplo. La mayoría de los chicos y chicas aprenden a dibujar y a escribir primeramente en la casa, ¿no? Con papá y con mamá. Y cuando se insertan en el sistema educativo van a adquirir un conocimiento científico que les va a permitir escribir, aprender de todas, cuestiones de la escritura, de gramática, etcétera, etcétera, porque es un conocimiento científico.
Lo mismo pasa con la sexualidad. Empezaron a aprender en casa y después en la escuela van complementando con datos científicos con los cuales ellos, a partir de que vayan creciendo y desarrollando sus aspectos críticos, van a ir contrastando. Si papá y mamá me dicen que la homosexualidad es una enfermedad y en la escuela se me enseña que no, que es normal, que es una orientación sexual más, que hay leyes que protegen, bueno, después como un adulto crítico o un adolescente podré sopesar y formar mi propia opinión. Seguro. ¿Vamos a la tanda? Vamos a una pausa y después venimos con una vuelta más, charlando aquí en Dossier Popular, hoy sobre la educación sexual integral. Saludamos a la Federación de Trabajadores Aceiteros que bueno, se ha plegado a la carpeta. Se ha sumado a apoyar este proyecto periodístico. Y también al Sindicato de Peones de Taxi, en Salta 2882, con la conducción de Horacio Boix, que también nos dice que le digamos no al Uber. Un debate que vuelve a instalarse en la ciudad y en la provincia. Uno de los primeros programas de Dossier Popular, la discusión Arrancamos sobre con Uber. eso. Y también para Jazmín Mujer, hay dos mujeres acá, así que bueno, ahí en Juan José Paso 2628, se lo vendemos ahora, mirá, en vivo y en directo, ropa formal e informal, Jazmín Mujer de Belén Álvarez. Así que bueno, agradecimiento. Me preocupa un poco. Muy bien. ¿Vamos con la última ronda? Vamos con la última ronda, una vueltita más. Arranque nomás. Pensábamos en torno a dieron algunos datos o algunos detalles, pero Andrea, digo, ¿qué es lo que puede lograr la ESI? Digo, planteando más allá de los debates de estar a favor o en contra, ¿qué es lo que puede mejorar de la vida de los chicos, las chicas, los adolescentes, una educación sexual integral bien aplicada? Mira, yo lo que creo fundamentalmente, y es esto un poco lo que decía Esteban, ¿no? Esto de poder entender que este otro o esta otra que elige algo diferente a lo mío, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad heteronormativa y patriarcal, digo, está bueno. Claro. Y está bueno porque él elige, y esta posibilidad, lo que contaba Claudia de algún modo, de poder respetar la palabra, la decisión, el hacer del otro, pero para esto tiene que aparecer esta diversidad. No podemos, como dice Esteban, guardar los pibes hasta que sean grandes y entonces cuando sean grandes les explicamos claramente. Digo, esto tiene que ser parte del cotidiano y en el nivel inicial tiene que aparecer en la literatura, en las canciones, porque está todo muy bien si hacemos la cartelera con las familias diversas, pero después al momento de cantar o al momento de contar un cuento, todas las... Claro, porque estos niños y estas niñas que de hecho tenemos en el jardín, niños con dos mamás o con una mamá que se ha casado con su compañera. Entonces digo, caramba, ¿por qué nunca aparecen estas dos mamás en un cuento? ¿Por qué no aparecen en la cotidiana? Y es cierto que esto es lo más discutido, porque recién hablábamos, y claro, al respecto de prevenir el abuso, que también es muy importante, digo, nadie puede discutir esto que está bueno, pero está bueno en esto, está bueno en la autonomía, está bueno en el poder elegir de qué color me visto y con qué juego, porque todavía, muchachos y muchachas, sigue apareciendo esta voz del adulto, de la adulta que dice, los nenes no lloran, aunque no parezca, o sentate como una nena. El roce es para las mujeres. El roce es para las mujeres, aunque ya Lili Paulucci, hace tantos años, había escrito en su colección de educación sexual, mucho antes de la ley, ni rosa ni celeste, todos los colores. Aún así, hay alguna compañera, alguna maestra que dice, ¿por qué también compraste friselina rosa? Claro. Porque, ¿cómo se la doy a los varones? ¿Cómo le das la roja?
Claudia, para ir cerrando también, preguntarte justamente lo mismo que decía Germán en torno a lo que preguntaba Andrea, digamos, los beneficios de la ESI, esto que salió en los últimos días en Jujuy, del embarazo adolescente, las chicas pidiendo educación sexual que no llegaba, en un norte que siempre es reticente a todo esto, ¿no? Sí, yo creo que si podemos aplicar concretamente, o sea, quiero decir, si tenemos el presupuesto, si Claro. tenemos la capacitación, si tenemos la paciencia y el tiempo que necesitamos para trabajar educación sexual integral en todas las escuelas, vamos a ser chicos y chicas más libres, seguramente. Poder hablar con un sexto, con un séptimo, de lo que es la opresión en la mujer, de por qué las mujeres somos doblemente oprimidas, poder hablar de qué es la familia, de qué significa, de que puede no existir esta familia tal cual está, poder hablar de lo que ellos necesitan, de lo que les pasa, del placer, de cómo puedo yo tener una relación sin exponerme a un embarazo que no deseo. ¿Qué pasa si me quedo embarazada? ¿Qué posibilidades tengo en ese momento? Digo, empezar a destrabar algunas cuestiones que están, que como que debería ser así de hecho, y poder empezar a darle algún tipo de vuelta. Me parece que la educación sexual integral no es solo el derecho del niño, sino que es la oportunidad de todas las docentes y los docentes. Nosotros, si lo podemos tomar de esta manera y sentir lo que tenemos entre manos, creo que vamos a empoderarnos mucho. Cerramos, nos queda un minutito, Esteban, pero una pregunta vinculada más al aspecto político que hoy transita esta discusión. Digo, ¿qué perspectivas le ves? Una serie de leyes, no solamente la de la ESI, están en el Senado de la provincia. Digo, se está poniendo en discusión derechos adquiridos. ¿Cómo lo ves? Con preocupación, ¿no? Vemos ahí que el Senado está tornándose en el freezer, en el anestesista, no sabemos qué rol de las leyes progresistas, ¿no? Tenemos cupo laboral trans esperando ser tratado, tenemos paridad esperando ser tratada, tenemos educación sexual y educación sexual integral esperando ser tratadas, otras leyes de carácter económico, el impuesto extraordinario a cerealeras y grandes sectores y a los bancos para poder subsidiar el transporte en la provincia, también durmiendo en el Senado. La verdad que preocupado, pero me parece que hay que ir por el lado de la movilización popular. El otro día se hizo el festival de la Basta de Medias Tintas, que fue un festival muy fuerte. Estamos trabajando también en conjunto con los distintos actores y actoras de la ESI para motorizar y para mostrar este apoyo popular. Yo creo que la ley finalmente se va a destrabar en el Senado, soy optimista en relación a eso, y sobre todo porque, como bien dijeron acá las compañeras, nosotros nos está yendo la vida en esto. Es una enorme oportunidad de brindarle herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que puedan hacer realidad ese anatema que tenemos y que queremos llevar a cada rincón de la provincia, que es infancias y adolescencias felices y libres de discriminación, prejuicio y violencia. Perfecto. Les agradecemos muchísimo este ratito aquí en Dossier Popular, tratando como siempre de encarar estos temas que a veces quedan solamente en los rumores o en los prejuicios. Bueno, tratar de darle un contenido más concreto. Nosotros nos despedimos, hasta la semana que viene. Miércoles hoy, 14 horas, jueves 11 y 16:30 y los sábados 19:30. Y en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, Dossier Popular. Hasta la semana que viene. Chao.